Y me acuerdo un día que me dijo, me pone un mensaje, me dice, papi, es para si me das permiso de jugar tenis con un amigo. Y yo dije, jugar tenis con un amigo. Ese ni le gusta el tenis. Sí, esa era la primera vez que yo agarré una raqueta de tenis. Eso estaba el tenis, era el amigo. Sí, sí, sí. ¿Y quién es tu amigo? Le pongo. Ah, un muchacho de la iglesia que fue discípulo mío y que me invitó a jugar tenis. O yo lo invité, yo no sé. Yo creo que ya anda afuera del país o no sé dónde estaba. Sí, porque luego ellos me empezaron el baño y no estabas. Y yo le dije, claro, mi amor. Allá, está bien. Entonces yo podía pensar dos cosas. Uno, le está volviendo a gustar el tenis cuando ya no le gustaba. O no le gusta el tenis, pero le gusta con quién va a jugar tenis. Espero que sea la segunda y que sea alguien de Dios. Y ya un día, ¿verdad? Entonces yo le dije a mi amor, ¿qué? No, papi, es que sí me gusta, pero es que tengo temor. Yo le dije a mi amor, tenés que definirte. Y tienes que tomar una decisión en tu vida y amar es arriesgar. Órale al Señor y toma una decisión, pero no puedes estar que sí, no. Y después de esa conversación, ella pues abrió su corazón y decidió amarte, y pues ya vos le pusiste a ser novios y ahí comenzó esa aventura tan hermosa. Y ya cuando te conocí, Dios me dio testimonio de que eras el esposo de Daniela y me sentí feliz, me sentí celoso, me sentí triste, me sentí alegre. Tiene ganas de besarte, tiene ganas de matarte, ¿verdad? Y uno de mis grandes temores para ambos era llegar a amarlos yo y que ellas no los amaran. Sí. Y que luego la relación terminara y quedara yo herido. Ajá. Y Daniela, pero pobrecito Andrew, era una oportunidad, él es un buen muchacho, ¿verdad? Yo no podía meterme en eso. Sí. Entonces, yo dije, no voy a abrir mi corazón a amarlos hasta que el Espíritu Santo me diga que ese es el esposo. Todos los doctores me decían a mí lo malo, que se iba a morir, que 3 días de vida, que los 16 tumores, que iba a empezar a orinar sangre, que tenía que firmar un documento de aprobación. Pero cuando yo te vi a vos, con esa paz, mi corazón se llenó de esperanza. A ver, aquí tengo a los doctores que saben la ciencia, va a morir, y si vive, va a estar condenado a un estilo de vida de dolor, de sufrimiento, no va a poder amamantarse, tantas cosas. Y te oigo a vos, que no sabe ciencia, que no sabe nada de medicina, con tanta paz, que en ese momento fue como una esperanza de que lo que vos me dijiste iba a pasar. Es como oír, yo creo que fue como la voz clara del Espíritu Santo, donde le dice a uno como una persona, realmente todo va a estar bien. Entonces cuando yo escucho eso, todo va a estar bien, yo creo que yo me saco las lágrimas y digo que yo me voy a preparar porque yo quiero ver a mi hija, ¿verdad? O sea, yo no, porque me sentía, tienen que llevar para el Hospital Nacional de Niños. El diagnóstico es que no creemos que viva, o sea, no, por la condición en que viene, no creemos que pueda soportar una operación y a mucho menos extracción de 8 tumores, ¿verdad? En cada riñón. Entonces estamos hablando de 16 tumores. Entonces, el caso era que yo quería verla a ella. Ahora, si mi Espíritu Santo me está diciendo que todo está bien, entonces yo quiero verla. Recuerdo que cuando me la llevaron, yo no le vi nada. O sea, yo puedo decir literalmente, sí. Yo no le vi nada. Yo lo único que fui una gorda que me dio 54 centímetros y pesó 10 libras, casi 5 kilos, ¿verdad? Entonces yo solamente una pelota que gordísima, ¿verdad? Ya, claro, comprendí porque era el tamaño de mi vientre. En ese momento yo decía, wow, era grandísima. Pero lo único que la vi que estaba bien, o sea, yo vi que ella estaba bien, o sea, yo no vi sus piernas, su lengüita, ¿no? Llegué y me acomodé, la puse a mamar y mamó lo más bien. O sea, yo digo, aquí está bien. La primera señal fue que ella mamara bien.
Sí, uno lógicamente que te están desprendiendo de tu bebé, pero yo me afirmé en la palabra. Ahora yo en un momento yo le dije al Señor, porque estamos ludiando, o sea, no porque escuches a Dios y todo, no es que no tengas una batalla en tu ser interior. Entonces yo recuerdo que yo digo, bueno, Señor, si tú decides llevártela, ¿verdad? No es mía, es tuya. Y me darás la paz, el consuelo y ya listo. Y recuerdo que ya se la llevaron y te fuiste vos con ella para el hospital de niños y de ahí fue cuando aprendiste a cambiar pañales y todo. Yo creo que ahí fue ya ahora tu batalla de fe, porque ya yo la mía la estaba pasando. Porque a veces uno ni tan siquiera uno mide la magnitud de lo que Dios ha hecho en la vida tuya. Y en ese momento no hubo, sí, sino como, gracias. Como, wow, sí, Dios, qué inmerecedor. O sea, eso que vos decís, esa satisfacción, ese gozo que todos deberíamos de sentir al ver a nuestros hijos. Que además es el sentido de la vida. Que el sentido de la vida es muy personal. Cada quien le da el sentido a la vida a lo que quiere. Por eso que cuando la gente no le encuentra sentido a la vida, es una decisión que puede cambiarse. Porque hay gente que dice, es que yo no le encuentro sentido a lo que estoy haciendo. Es porque usted no lo quiere, porque lo puede encontrar. Pero el sentido de vida, que es eso precisamente, es lo que le da a uno la fuerza de decir, lo que yo estoy haciendo en este momento es donde yo debería estar. No puedo estar en otro lugar. Es la misma sensación de estar aquí sentado. No hay otro lugar donde yo tenga que estar que sentado aquí conversando con ustedes. Es esa convicción que te permite moverte, hacer, correr, llevar sol en el asiento. ¿Por qué? Porque es donde yo tengo que estar. ¿Por qué? Porque es el estar haciendo lo que Dios Podríamos quiere. cambiar, ¿verdad? Pero yo sé que Dios quería que yo me sentara aquí. Cómo la gente subestima las comunidades de fe. Uy, qué bueno eso, Rey. Porque, Dale. ¿verdad? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Y dónde escuchas la palabra de Dios? En una comunidad de fe. Entonces, en un discipulado, en un grupo en casa, vas a la iglesia los domingos, esa comunidad de fe hace que mantengas tu expectativa y tu paciencia encendida. Y le quitamos y le restamos la importancia de estar en un círculo de fe. Yo, por ejemplo, he tenido momentos en los que he estado confundido en mi propósito, confundido dónde voy, confundido qué decisión tomar. Y una taza de café con dos amigos que inyectan fe en mi vida, un discipulado con vos, una conversación de fe con un discípulo de la casa o con un amigo, eso enciende nuevamente, conscientemente o inconscientemente, que yo mantenga la expectativa y la fe. Pero esa clase de relaciones las subestimamos montones y las tomamos por poco. Y creo que es parte fundamental del por qué Dios dejó comunidades de fe. Porque Jesús hizo 12, ¿no? Fue algo grupal, no fue que dos por allá y dos, no, todos se conocían. Todos hablaban. Para que se alimentaran mutuamente la fe. Claro. Mientras esperaban. Es más, cuando Jesús murió en esos 3 días, todos se juntaron y entre todos se fueron a pescar otra vez, pero estaban juntos, ¿no? Y cuando Jesús volvió a aparecer, entonces es Jesús. Alimentaron su fe, ¿no? Inconscientemente estaban esperando que algo pasara, porque ¿qué hacían? Se fueron a pescar y no todos eran pescadores. Bueno, la venida del Espíritu Santo vino a una comunidad de fe. Claro. Todo en la vida requiere mantenimiento. Absolutamente todo. Desde este lugar en el que estamos ahorita, estos asientos, la casa de los sueños de una persona, el vehículo. Nada creado permanece sin mantenimiento. Correcto. Nada logrado permanece sin mantenimiento. Ni siquiera nuestro cuerpo. Claro. Tenemos que darle mantenimiento a nuestro cuerpo. Usted no le da mantenimiento a su cuerpo y dentro de 6 horas está oliendo mal, ¿verdad? Por el simple hecho de que estamos existiendo. Claro. Ok, ahora, esto es como que a una persona le entregaran, el día en que tienen esta relación y encienden ese fuego, es como si le entregaran la llave de la casa de sus sueños o el vehículo de sus sueños. Es algo hermoso, es algo que sueño. Un logro. Es un logro, es algo hermoso, qué lindo, voy a mostrarlo. Vengan, conozcan mi casa, Bueno, móntense en mi casa. la boda es la muestra de un logro. Claro. Es la celebración de un sueño. Exacto. Es la invitación a que vengan conmigo a celebrar algo que mi corazón yo anhelaba. Eso es la boda. Eso es la boda. Encendí el fuego. Sí, para nosotros, a lo que le damos un valor a esto. Pero
Digamos que la persona no se casa, valora su relación. No está en orden, pero está valorando lo que tiene. Ahora, si usted a esa casa o a ese carro no le da mantenimiento, de aquí a 3, 4 años, esa casa está cayendo a pedazos, es un nido de ratas, huele feo, nadie quiere entrar ahí. El carro tan bonito que estaba antes Del sueño a la pesadilla. está opacado. Mira, ya no quiero ni siquiera que lo vean, suena feo. Es un carro que no quiero mostrar. ¿Culpa de la casa? ¿Culpa del carro? No. ¿Culpa de quién? ¿O responsabilidad de quién? Del dueño de la casa y del carro. Nosotros somos responsables de mantener encendido ese fuego. A mí Dios me dijo un día, cuando alguien se va de la iglesia o te dice que se va, déjalo ir, bendícelo. Porque ya se le había ido el corazón. Primero se va el corazón y luego la persona. Cuando alguien empieza a hablar mal de servir y ya no quiere servir, se le había ido el espíritu del servicio, ya no quería. Lo empezó a menospreciar y hasta a deshonrar. Ya no lo vio como un privilegio, como un honor. No lo vio como lo que es. Servir es grandeza. Por eso mi Señor vino a servir. Cuando Pedro vio a Jesús lavando los pies, dijo, no, usted no puede hacer eso. Porque para Pedro era humillante ver a Jesús, el que sanaba enfermos, el que echaba fuera demonios, lavando los pies de ellos llenos de polvo, sus uñas negras, sucias, porque esa era la labor en la tradición judía del servidor de menor rango. Como el que mandaban a botar la boñiga de las ovejas. Y cuando Pedro le dice, no, tú no me lavarás a mí jamás. O sea, no acepto que siendo tan grande hagas algo tan pequeño. Y Jesús le dijo, es que esto es lo que me hace grande. Lo que te hace grande es hacer cosas que otros no se atreven a hacer. Que es servir. Entonces, cuando alguien está en un parqueo de servidor o diácono o voluntario, como le llamen en la organización, en el caso nuestro es servidores, acomodando vehículos bajo el sol, bajo la lluvia, esa persona es grande. Se parece a Jesús. Claro. Cuando está limpiando, trapeando los baños, te parece a Jesús. Ah, pero el concepto era te pareces a Jesús en un púlpito. Y ahí es donde donde puede ser que el espíritu y los requisitos sean para usar el servicio, no para que el servicio me use a mí. Apóstol, cómo la emoción viene a jugar, ¿verdad? Una mala partida a la hora de administrar, que tiene que ser con principios. Yo digo aquí en el libro, sabiduría primero, deseo después. Por ejemplo, yo digo, nunca vayas al supermercado a comprar, ¿cómo decimos que todo lo... Comestible en otros países. El diario. Sí, el gasto de la comida en el supermercado. Ajá. Comestible, diario. Mercado. Con hambre. Porque si vas con hambre, vas a meter un montón de productos con hambre. Ve después de cenar. Perdón, ojalá eructando. Ay, no, estoy muy lleno, eso no. Entonces vas a ir a gastar con sabiduría. Pasas por una tienda, oferta, y te vuelves loco. No compre con emoción la oferta. ¿Saben que los vendedores, cuando te ven emocionado, tratan de cerrar la venta? Porque saben que en el momento que se te vaya la emoción, se le fue la venta. No, lléveselo ya. Pero no, uy, te ves no, Cristian, los zapatos se te ven fabulosos, llévatelos. Mira, Cristian, esos zapatos te hacen verte hasta más hombre. De verdad, sí. Y pum, cierran la venta. Uno no compra con emoción, uno compra con sabiduría. La sabiduría es el balance perfecto de las emociones. Yo no sé si me sacas de Hillsong, si veré lo mismo, porque es la vida a la cual Dios me conectó, el lugar en el cual Dios me plantó. Entonces, en estos últimos 3 años, a mí se me ofrecieron congregaciones hispanas en Estados Unidos. Un montón de personas me dijeron, ¿por qué no volvés a Australia y comenzás algo diferente? ¿O por qué no te desconectás de Hillsong en América Latina? Ya sos conocido, ¿por qué no comenzás algo propio? Y mi respuesta siempre ha sido, yo no sé si daría el mismo nivel de fruto porque sé a dónde o a qué Dios me conectó. La plataforma que Dios me dio no es por quien yo soy,
es por la extensión de la plataforma a la cual Él me conectó. Y hasta que Dios me diga que me mueva, que considero que nunca me lo va a decir, que voy a morir en Hillsong, acá estoy. Tiempos malos y tiempos buenos. Tiempos de abundancia, tiempos de escasez. Tiempos de influencia, tiempos de dolor. Acá me plantó. Soy un pámpano de una vid ministerial llamada Hillsong y el fruto de mi vida no va a reflejar el pámpano, la rama que soy. Va a reflejar la visión a la cual pertenezco. Yo lo creo, lo que decís con todo mi corazón, el significado que le das a la parábola. Porque en el contexto sabemos que la vida es Jesús, pero tú le das el significado a la parábola de que la vida es el ministerio. Y yo lo creo porque hay ministerios, hay personas para ministerios y ministerios para personas. Totalmente. Y uno sabe que sin ese ministerio, esta persona jamás hubiera podido llegar a ser lo que es. Y en el momento en que te cortas, va a desaparecer eso que sos. Sí. No sabemos si va a ser mejor o peor, pero va a desaparecer. Sí. O sea, en el momento que se corta, ya no serás eso. Sí. Y el problema es cuando el corte no lo hace Dios. Y a veces yo creo que nosotros, en medio del servicio, del ministerio, del trajín del día a día, estamos tan llenos del método, de la situación, del estrés, del afán, del querer que Dios se manifieste. Del conocimiento. Del conocimiento que tenemos, de la forma, ahora que decías, que lo que hay para que Él se manifieste es mínimo. Y no es que Él no quiera, es que no puede. No hay campo. No hay campo. Wow. En el momento en donde en esa reunión No había nada. no había nada, te vacías. Era el escenario perfecto para que el aceite se soltara. Wow. Y entonces yo creo que es una Wow. linda oportunidad para que todas las personas... Menos de mí, más de Él. Exacto. Exacto. Este es el don, pero no es el don. Esto es lo que conozco, pero ni siquiera es lo que conozco. Estos son mis años de experiencia en el ministerio, pero no es eso. Entre más vacía esté la vasija, Qué hermoso. más posibilidad de llenura y de ver la gloria de Dios podemos tener. Wow. ¿Qué pensás de eso? Tremendo, Poderoso. ¿no? Claro que sí. Y creo que en tu ministerio fue la característica porque vos me decías, pastor, pero es que nosotros no somos de Cartago, pero ustedes fueron vasijas vacías. Vos y Rosa se fueron a Cartago, a una ciudad en Costa Rica, donde tenemos una de las sedes más grandes, porque fueron vasijas vacías y dejaron que fuera Dios el que los llenara. Y otros que creían que por tener lo que ustedes no tenían, no pudieron, porque sus vasijas nunca estuvieron vacías. Estaban llenas de ego, de experiencia, de conocimiento. Para soñar no se ocupa fe. Para hacerlo realidad se ocupa fe. Uno, que es un sueño de Dios, es aquel que tiene que ver con otras personas sean beneficiadas. Dos, el sueño está ligado a tu destino y tu propósito en la vida. Para eso naciste. Y si no vivís para cumplir el sueño, no le encontrás sentido ni razón de vida a lo que hagas. Puedes tener los bolsillos llenos de dinero y sentirte fracasado. Puedes estar con necesidad y sentirte exitoso, porque tiene que ver con asignación, con destino, con propósito, ¿sí? Tercero, los tipos de sueño, que son los sueños dormidos, que pueden ser por algo que estás pasando, que son del alma, o que algo en tu espíritu que Dios te revela, y los sueños que tenés despierto, que tiene que ver con la meditación de una idea de Dios, que eso se convierte en una visión. Es que tú lo ves despierto, no con estos ojos, sino con los ojos de tu espíritu, de tu alma, de tu cuerpo, de tu ser. Y ahí ya se convierte en una realidad. Ahí llevamos el tercero. 1, 2, 3. Ahora el cuarto es la fe. Y es hacer algo para que suceda. Y ese año que nació usted, realmente están haciendo primero un propósito que sería entregar una visión
para activar otras asignaciones. Claro. Entonces, si ese día usted no era nacido, realmente se eran detenido muchas cosas. Y quiero traer esto, apóstol, porque mucha gente, los propósitos mueren por malas decisiones o porque cree que no tiene un sentido en esta tierra. Y busqué esta foto. Y la busqué porque en ese momento realmente no un propósito, sino una visión nos iba a cumplir. Wow. Y ese día marcó algo, no solo para su vida, sino para todos nosotros. Y quiero tocar esa fibra, no para exponer al apóstol, sino porque realmente yo veo el propósito, el por qué estamos aquí, si no era nacido un hombre de Dios así. Ahora, pasó Charlie, vos también. Yo también. Hay gente que está detrás de nosotros si no éramos decidido algo. Claro. Tal vez para la gente que no sabe, vos conoces este puente ahorita. Este es el puente, se le conoce esto es un puente en una ciudad donde yo crecí, se llama la ciudad de Cartago, que es el centro de Costa Rica, la cual amo con todo mi corazón a Cartago. Y ese es el puente de Bailey. El 25 de diciembre de 1995 yo me subí, esto es viendo, en este lado del puente y me iba a suicidar con 19 años porque estaba lleno de depresión y me sentía solo. Andaba con unos amigos y mis amigos me abandonaron y me subí y me iba a lanzar. Yo la verdad ya no tenía ganas de vivir. Y cuando me iba a lanzar eran como las 2 de la mañana del 25 de diciembre. Escuché una voz que dije al inicio del podcast, que fue la primera vez que escuché la voz de Dios. Y era una voz de mucha autoridad, pero muy tierna. Y esa voz me dijo, no lo hagas, yo tengo un propósito para ti. Y aunque hoy para nosotros la palabra propósito es algo muy, muy común, era la primera vez de mi vida en 19 años que yo había escuchado la palabra propósito. Bajamos donde se abre la puerta y llega ese olor a papitas, ¿verdad? El olor típico de hamburguesa, y me recordé mi niñez cuando mi papá me llevaba. Y yo feliz. Yo estaba como un niño ilusionado. Entonces estamos en la fila, haciendo fila en la caja para pedir, y viene él y pide un combo. Yo estoy viendo, voy a pedirme mi combo Big Mac con mis papitas y voy a pedirme pues mi Coca-Cola, mi combito, ¿verdad? Y entonces él ya hace el pedido, yo estoy a la par de él. Entonces dice la muchacha, ¿algo más? Le dice a él. Entonces yo estoy esperando que él me vuelva a ver y me diga a mí, ¿sí? Y él le dice a la muchacha, no solamente. En ese momento se me vino el mundo encima. Seguro mi orgullo, mi vergüenza, no sé, hizo que yo no le dijera nada a él. Pero lo correcto que yo le he dicho, mira, disculpa, yo pensé que me ibas a invitar, o invítame, o préstame, yo te pago, no sé. Entonces él paga, se va, yo en ese momento estoy en shock, y se corre y ya quedo frente a la muchacha. Atrás hay gente. Entonces yo vuelvo a ver el menú, la carta, y había una promoción que nunca se me olvida, se llamaba Los Pequeños Precios de McDonald's. Y era a 500, a $1, una papa, y a $1 la Coca-Cola. Entonces le dije, deme unas papitas y una Coca-Cola de pequeños precios, que eran las del menú Kids. Uh-huh. Bien, solamente, sí. Y me dolió con todo mi corazón gastar los $2 que podría haber llevado leche para mi hija Daniela, que estaba pequeña.
Fui a la mesa, me senté. Él está comiendo su hamburguesa, a mí está que se me... ¿Verdad? Me bajaba. Entonces le digo, ya vengo, voy a ir al baño. Y entonces en este McDonald's, que es esta historia, me metí al baño, abrí el baño, el servicio sanitario donde está, bajé la tapa del servicio y me hinqué y empecé a llorar. Y le dije a Dios, ¿qué es esta desgracia? ¿Qué es esta miseria? De no tener ni para comprar una hamburguesa. Pero quiero que sepas que yo siempre te voy a servir, aunque no tenga para comprarme una hamburguesa. Y llegará el día, le dije, que yo me come la cantidad de hamburguesas que quiera. Y me pegué una llorada. Pero yo le dije, anoche yo le decía a la iglesia sobre hacer votos de Getsemaní, y ese fue mi Getsemaní. Porque en el Getsemaní es donde uno muere a su voluntad para que Dios haga la suya. Y en Getsemaní es donde se hacen votos de consagración. Y yo ahí, en este McDonald's, en el servicio sanitario, hincado, hice un voto de consagración que ni la escasez le iba a ganar al llamamiento de Dios en mi vida. El por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo es el corazón de la gloria de Dios. Si queremos ver la gloria de Dios, si queremos ver el reino de Dios, si queremos ver lo que Él quiere hacer el domingo o lo que Él quiere hacer con mi vida, tenemos y necesitamos anhelar solo una cosa, la voluntad de Él. Cuando estoy creando este repertorio o los que están encargados de hacer eso, asegúrese que en el privado usted diga, Señor, yo no quiero escoger una canción por escogerlo. Yo no quiero escoger una canción porque está en la radio. Y eso, o porque suena bonito. Es una línea tan delgada. Claro. Porque Dios quiere excelencia, claro, pero Él quiere su gloria. Claro. Él quiere descender su gloria en su pueblo, diamantes, sanar cáncer, levantar muertos, que he visto 2 en mi vida y existe hoy, en el día de hoy. Eso no fue solamente en los tiempos de Jesús. Existió un domingo donde yo vi un bebé que resucitaron, que lo trajeron del hospital. Y parte de ese proceso fue el director de ese día o el encargado de escoger las canciones o el encargado de decir, hey, ¿qué es lo que Dios quiere este domingo? Yo no voy a escoger canciones, por ejemplo, que disparan como metralleta 7 diferentes categorías. Si Dios me habló y me dijo, este domingo yo quiero sanidad. Sanidad como nunca antes. Quiero reflejar mi gloria a través de sanidades creativas y sobrenaturales. Prepárame a mí tu setlist, tu carta de amor en el secreto. Imponga manos sobre esa lista. Clame por esa lista. Claro. Ayune por esa lista. Wow. Haga lo que usted tenga que hacer para que esa lista se haga la voluntad de Él y que su gloria se manifieste. Hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Eso es uno de muchísimas áreas que hay que insertar la voluntad de Dios en todas las microdecisiones que se hacen en un ministerio de alabanza. Y ahí es donde vas a empezar a ver un cambio. Entonces yo le digo a todos los pastores, ¿quieren ver gloria? Porque esa es la pregunta. ¿Y cómo hacen eso? Cuénteme. Uno, tiene que haber una estructura de orden que no limite la manifestación del Espíritu Santo. Porque el orden puede ser tu cárcel, aquí, y lo hablábamos un día en la radio. Hay que dar esa libertad. Pero si te vas con libertad y vamos a hacer noches de unción hoy, y noches de unción mañana, y noches de avivamiento, y noches de milagros, y toda esa gloria, si no hay algo que agarre toda esa multitud salvada, sanada, liberada, toda esa multitud con señales y prodigios, y la metes en una estructura de orden, la cosecha se pierde. Entonces, eso ha sido lo que ha venido como el fundamento de lo que hoy estamos disfrutando. Impact Global siempre ha sido un ministerio que cree en la excelencia, en el orden, en la estructura. Pero ahora Dios nos llevó a otra gloria que es, esto ha sido una gloria, hacer discípulos es una gloria.
Abrir sedes ha sido una gloria. Los milagros ha sido una gloria. Canal de televisión, todo lo que hemos hecho es una gloria. Pero ahora Dios está llevando a otra. Esta gloria es para sostener esta. O sea, si yo quito esta, ¿en qué sostiene las señales y milagros? Pero esta viene a caer sobre esta. Y dice Dios, enfermos, señales, milagros, prodigios, maravillas sobre esta gloria. ¿Por qué? Porque esto es lo que va a sostener esto. Y hay una gran diferencia entre sentir a Dios a ver a Dios. Entonces, en la iglesia, por años hemos sentido a Dios, reuniones gloriosas, pero el poder es ver a Dios, es ver la presencia exhibiéndose. Dice que cuando le dice, muéstrame tu gloria en Éxodo 33, dice que lo metió en la peña, ¿sí? Lo mete en la peña y ahí le pasa por el frente, le pone la mano en los ojos porque no podía ver la cara. Cuando Dios pasa, le quita la mano para que le vea la espalda. Eso es la exhibición de Dios. Ahora, ¿qué ganaba Dios con que Moisés le viera? Nada. Es que a Dios le gusta mostrar lo que Él es. Entonces la gente dice, ¿por qué diamantes? Porque a Dios le gusta mostrar lo que Él es. Gloria es lo que Dios es, lo que Dios tiene y lo que Dios hace. Y Dios tiene en el cielo piedras preciosas y las manda a la tierra. ¿De dónde venía el maná? Del cielo. ¿Por qué maná? ¿Por qué Dios no le dio piedras preciosas? Porque se morían de hambre. Claro. Entonces, hoy hay gente que predica que del cielo viene maná y duda que de la nueva Jerusalén que está en el cielo, que está hecha de piedras preciosas y polvo de oro, venga esas piedras preciosas y polvo de oro. ¿Verdad? A veces no es tan fácil y yo creo que es una doble moral de fe predicar de lo que dice la Biblia, de las señales, y dudar de las señales que estamos viendo hoy, claro, que están en la Biblia. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, gloria es Dios exhibiéndose y Dios quiere exhibirse, Dios quiere manifestar la gloria. Ahora, ¿a quién Dios le manifiesta la gloria? A todos aquellos que la creen. Juan 11:40, no te he dicho que si crees verá la gloria de Dios. Ya lo había escuchado, pero no lo había creído. Ahora lo tiene que creer para poderlo ver. Entonces, gloria no se trata de que me prediquen un mensaje de gloria. Se trata de creer en ver la gloria. Claro, claro. Estaba cenando con la profeta un día. Nosotros tratamos de sacarlos un día a la semana para salir solos y comer, ir a un restaurante, ir al cine, tomarnos de la mano, comernos un helado, caminar, para que nuestro matrimonio se fortalezca en nuestra relación. Y entonces la profeta me está contando, mi esposa Lucrecia, que un día estaba en el supermercado con mi hija Daniela pequeña, en un carrito supermercado, y la tenía montada en el carrito y llevaba 3 cositas. El carrito no era porque se iba a echarle cosas para comer, era para llevarla a ella, para una diversión de mi hija. Sí, sí, la diversión de todos los niños en un supermercado. Porque lo que mi esposa podía comprar lo podía llevar en sus manos, por el nivel de limitación que teníamos en ese instante. Entonces dice que cuando van caminando, Daniela vuelve a ver una señora que llevaba 2 carritos repletos de comida. Wow. 2. Entonces se volvió a Daniela y le dice a mi esposa, mami, esa mujer es millonaria. Y le dice, ¿por qué? Porque vea, lleva un montón de comida y ella es millonaria. Entonces se vuelve mi esposa y le dice, y nosotros también. Lo que pasa es que el cheque lo tiene Dios en el cielo. Pero el cheque es tan grande que todavía no lo ha enviado. Wow. Pero un día Él va a enviar ese cheque con un ángel. ¿De verdad, mami? Sí. Maravilloso. Cuando la profeta me está contando eso, me dice Dios, Iván, y el cheque llegó. Claro. Wow. Sí. Wow. Y ahí en el restaurante empecé a llorar. Porque Dios me dijo, Iván, y el cheque llegó. Entonces entro a la iglesia, entro a
a la fe cristiana, levanto mi mano, acepto a Jesús. Ok, ahora tengo que congregarme. ¿Dónde voy? Busqué una iglesia cerca de mi casa. Y ahí entré. No conocía nada, no sabía nada. De pronto el pastor dice, cierre los ojos que Dios quiere hacer algo. Y para que usted vea lo que Dios va a hacer, cierre los ojos. Mi primera vez. Y yo dije, si cierro no veo, mejor abra los ojos. Claro, cierre los ojos para que vea. ¿Cómo que cierre los ojos para que vea? Y ahí entendí algo. Pecador con los ojos abiertos, mira los cielos desde afuera. Pero creyente con los ojos cerrados, mira los cielos desde adentro. Wow. Y vi algo ese día. La primera visión que tuve, un ser como vestido de blanco, suena muy espiritual, pero esto fue lo que vi. Bajó con una antorcha en la mano. Y esa antorcha, y bajó en la mano, venía, el techo de la iglesia como que ya no había, y viene volando, volando a una cierta altura, dio vuelta a la antorcha. Y la llama que estaba arriba, la puso abajo. Y bien, yo estoy viendo, sentado en la silla viendo, literal. Y de pronto, esta antorcha me la clava en la cabeza. Y me paro. Cuando yo me paro ese día, me veo caminando. Toco la frente a una persona, sale hablando un idioma que yo no conocía. Me miro, estoy hablando un idioma que yo no conocía. ¿En la visión o en la realidad? Ya era realidad. Era tan fuerte lo que pasó ese día que yo no sabía, ¿estoy real? Esto es... Wow. Puse la mano sobre la cabeza de una joven que es mi cuñada hoy y recibió el bautismo con el Espíritu Santo. Entonces, hasta ahí no sabía que era bautismo con el Espíritu Santo. En total fueron como 30 jóvenes que recibieron el Espíritu ese día. Hablar en lengua por primera vez. Cuando yo me doy cuenta, estoy arriba del púlpito, del altar, señalando al pastor y diciendo, lo que está sucediendo hoy es tu respuesta de la oración de ayer a las 3:45 de la madrugada. Estuviste clamando por un avivamiento y esto es la respuesta de su oración. Y el pastor me dijo, esto se llama profecía, esto se llama don de ciencia. Siéntate acá, hijo. ¿Cuántos sois de creyentes, pastores? Y yo acabo de entrar a la iglesia. Ahora, Fabio, en el caso de Mirna, pues ella es tu esposa, tu ayudonia, tu compañera. Vamos, amor, yo estoy con vos. Y vamos, no, amor, ya no quiero, no, ya no. ¿Verdad? Y probó la cabeza. Sí. ¿Verdad? Sí. Y si ella habla de esos desafíos, pero está abajo. Ahora vos estás ahí. ¿Cómo has hecho? Yo siempre le digo a la gente que se va a casar que lo piense 1000 veces, porque te casas con alguien que te acerca o te aparta de tu propósito. Y yo doy gracias a Dios, porque siempre lo he dicho, yo me casé con una mujer que no es normal, o sea, pues no es según el estándar de la sociedad, es una mujer de Dios. Y hay momentos donde soy débil y ella me levanta, y ahí es donde se cumple la palabra, ¿no? Pero de igual manera hay cosas que yo veo que quizás ella no llega a ver porque el Señor nos llama como cabeza, ¿no? Y ser cabeza no es un beneficio, es una responsabilidad, no es una demanda, sino una oferta. Entonces, como cabeza es aferrarme a... Yo creo que a mí, o sea, el Señor, Jesús mismo lo dijo, en el mundo tendrán aflicciones, pero no teman, yo las vencí. Y eso me da fuerza, porque si estoy pasando por algo, ya Jesús venció. Entonces, sé que Él estuvo aquí, caminó para recordarme a mí que si Él lo logró, Él hizo mayores cosas, entonces, ¿cómo yo no voy a hacer esto? Si Él siempre va a ser mi referente. Hay dos factores que a mí me dan mucha fuerza y es Él, Jesús, y luego mi autoridad espiritual, que es usted. Porque a mí me encanta y me predica mucho usted, porque me enseña que toda autoridad tiene que tener un fruto que inspire, ¿ya? Y la palabra lo dice. Le invita a la gente a que se inspire y a que siga y que imite la fe de sus pastores. Claro. Entonces, cuando estoy en un momento donde yo digo, uy, Dios mío, o sea, ¿qué hago, no? Recuerdo que ya Cristo venció y pongo en práctica todo lo que usted nos enseña, porque podremos decir lo que sea, pero estamos en una casa donde nos alimenta espiritualmente y siempre hay una palabra y siempre llega justo a tiempo, ¿no? Entonces, o sea, a través de Impact Global, hoy somos, por eso dije, yo soy Impact, o sea, porque lo que Impact transmite, si uno le pone el 1% y cree y se aferra a lo que Impact transmite, uno logra cualquier cosa. Mis decepciones me llevaron a una madurez de ver a Dios como Él es
y dejar de ver lo que Él puede hacer o lo que Él puede dar y dejarle eso a Él. Mi problema es creerle y el problema de Dios será responderme. Apóstol, eso está demasiado bueno, ¿verdad? Y demasiado por preguntarle. Ahorita me va surgiendo una pregunta, otra, Dale, y dale. ¿verdad? Una es, actualmente es fácil para usted sembrar a este nivel de los carros, de los miles de dólares. Y yo he sido testigo de esas siembras, ¿verdad? Y eso me encanta y te lo admiro mucho y trato de imitarlo dentro de lo que yo pueda. Pero, apóstol, la primera vez que lo hiciste, comparado ahora, tuvo que haber un rompimiento de ese nivel de fe. Porque esa generosidad es un nivel de fe, es una revelación de fe. Pero pasar de esos miles de dólares a esa primera vez que lo hiciste, a ese nivel, claramente creería que humanamente pudo haber temor, ¿verdad? Y qué pasa, ¿verdad? Si lo doy y si me quedo sin nada. Porque, apóstol, pasa. A mí me han preguntado muchísimas veces, mis colegas a nivel de gimnasios, ¿cómo hace usted para mantener el negocio fuerte? Y es porque yo paso dando. Yo tengo una necesidad actualmente de dar. Y si nos está viendo ahorita algún empresario o emprendedor, un negocio necesita estar dando a Dios. Pero voy con usted, apóstol. Si alguien pregunta ahorita, ¿cómo pasamos de ese nivel de dar la primera vez a llegar a tener esa tranquilidad? Porque ahorita usted está sereno y usted dice, yo no tengo problema. Pero hay alguien que de repente quiere dar, pero tiene problemas. Es que el éxito de dar no es en la abundancia. La generosidad se desarrolla en la escasez. El problema es que si hay más maestros que padres, habrá más alumnos que hijos. Entonces yo quiero cambiar el tema, el título. Hay 10,000 alumnos y pocos hijos. Porque para que hayan hijos, tienen que haber padres. Entonces una de las asignaciones de mi vida que Dios me dio es formar padres. Pero tú no puedes formar un buen padre si primero esa persona no aprende a ser un buen hijo. Wow. Entonces, hablando del caso de ustedes y algunos pastores que yo les damos lo que se llama cobertura o lo que se conoce como cobertura, yo le llamo hijos del ministerio. ¿Cuál va a ser mi trabajo con ustedes? ¿O es mi trabajo con ustedes? Formar hijos que se conviertan en grandes padres. Porque si no, seguirán siendo maestros. Y si tú eres un maestro, en tu iglesia solo habrán alumnos. Claro. Apóstol, yo siento también que, bueno, en lo que conocemos de usted, a usted le fluye natural, le brota su paternidad. Desde el primer minuto que lo conocimos, con su abrazo, con sus palabras, con su atención. Es un diseño que Dios me Es dio. un diseño y es cero manipulación. Así Es genuino Sí, y uno lo total, siente. total. Esas son cosas que están o no están. Pero yo creo que no solamente se necesita porcentualmente el corazón suyo como papá hacia los hijos, sino que en respuesta a su corazón uno necesita abrir el corazón como Claro, hijo claro. ante un papá. Esto de la gloria es exponer nuestro nombre, Emanuel Carranco, a la crítica, a la difamación, para manifestar la gloria del nombre de Jesús. Así es. Entonces, hay un precio, porque yo tengo esa gloria aquí, pero me toca a mí manifestarla usando mi nombre. El nombre de Iván Vindas va a ir a poner las manos sobre ese enfermo para ver la gloria de Dios, porque la gloria se ve. Pero si Iván Vindas no quiere exponer su nombre y se esconde detrás de una prédica, de un púlpito, de una ocupación, ¿cómo se va a ver la gloria? Porque Dios no va a mandar ángeles, aunque Él pueda hacerlo, a manifestar su gloria, porque esa gloria la aportamos nosotros, Claro. no los ángeles. De hecho, los ángeles nos sirven a nosotros porque nosotros tenemos la gloria. O sea, no es que cuidan a los que llaman hijos de Dios, cuidan la gloria que portan los hijos de Dios. Fíjate lo que dice Efesios capítulo 3. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer a través de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. A través de la iglesia.
amigo, tenemos a los ángeles observando. Quisieran la gloria que nosotros portamos, Claro, que es Cristo. Que es Cristo. Y empecé a ver, y eso me dolió mi corazón, ver gente hasta corrupta, cristiana, hablo cristiano, pastores y todo, que empezaron a buscar justificaciones bíblicas para no diezmar. Y escuchar temas como, eso es del Antiguo Testamento, no el Nuevo. Eso lo dijo el profeta Malaquías, no Jesús. Y empezaron a buscar una serie de justificaciones que mi corazón se dolía. Yo me acuerdo en el año 2010 que estábamos levantando la iglesia levantamos en enero del 2009, y en el año 2010 aquí en Costa Rica un medio de comunicación empezó a criticar a los pastores con el tema de ofrendas y diezmos, y muy fuerte, un medio de comunicación secular, y a hacer reportajes de pastores y esto. Y yo me dolía tanto, y el Señor me dijo, Iván, enseña sobre diezmos y ofrendas, enseña. Entonces, mientras que estaba el reportaje semanalmente saliendo a la iglesia, todo domingo yo estaba enseñando a la iglesia diezmos y ofrendas. ¿Por qué? Porque mi pueblo, dice la Escritura, perece por falta de conocimiento. Entonces, si hay crítica, tiene que haber enseñanza. Porque si en medio de la crítica, y esto le enseño a los pastores que me ven, si están criticando tu iglesia, están criticando tu ministerio, enseña. ¿Por qué? Porque si hay crítica y tú no enseñas, el pueblo va a pensar que la crítica es verdad. Mi miedo no era inmovilizarme, mi miedo era no cargar la visión, porque ya el apóstol me venía abriendo a mí un poco cómo estaba toda la organización. Entonces yo decía, yo no quiero ser una carga, yo no quiero, no, ¿cómo? ¿En qué momento? Siempre me decía, hija, pero ¿y qué? ¿Cuándo entras? Ya casi. Y ya apóstol, sí, nada más lo vamos conversando. ¿Y en qué? Pero ya tal, sí, pero veámoslo, esperemos que logremos aquí conversar tal cosa y listo. Y una vez, pues me contactan a mí de la oficina, después de 7 años, no había nada y fue, mira, se toma la decisión de tal y tal y tal cosa, y fue precisamente, vos hiciste la oración en enero, hay que tener cuidado con lo que ora. Ocupan, alguien me dicen, yo hago la oración. Vos hiciste la oración en enero, mi salida fue el 15 de enero. Wow. Mi salida fue el 15 de enero. Sí, porque yo dije, yo un año más así no sigo. Este es el año. Exacto. Entonces fue como muy a los tiempos. En diciembre hubo una actividad en la organización y yo le puse una señal a Dios. Igual, ya yo sabía que tenía, pero yo decía, Dios, la decisión, márcame el tiempo. Tú sabes que yo voy a hacer esta compra A, B, C, D. Ya tengo el dinero acá, lo voy a hacer y lo voy a hacer mañana. Pero sorpréndeme tú, dámelo hoy, y que esto sea también una forma de yo visualizar que viene una temporada de ver las cosas diferentes y que tengo que acelerar ese cambio. A veces yo veo gente que termina casándose porque quedaron embarazados, pero realmente no se amaban. Fue una aventura, fue un rato de placer, fue un descuido, qué sé yo, lo que sea, ¿verdad? Porque me encantó lo que dijiste del vientre, lo que dice la Escritura, ¿verdad? Es confiable, es un regalo, no fue un error nunca. La forma es como genera todo esto, ¿verdad? Y es el peor error. Casémonos porque soy el hijo del pastor, porque la gente no hable, y luego vienen 15,000 desgracias mayores que nunca vieron del pasado. Correcto. Lo que pasa es que la vida para mí es un rush. Vamos aceleradísimos con todo. Y se nos viene la circunstancia, se nos viene el caos, se nos vienen un sinfín de decisiones que tomar, y no nos tomamos la calma para pensar realmente, para hacer una pausa. Y ha de ser lindísimo compartir desde una paternidad, y no solo con ese modelo, sino desde el amor con el papá de mi hijo. Ha de ser lindísimo, sí, experiencia que ustedes dos tienen hoy como papás, pero hay más allá en el momento en que yo tengo que decidir por mi hijo. Claro. Sí. Tienes que pensar en ti también. Exacto. Exacto. Y ahí ya yo no estoy pensando, algún día se va a ir y me va a dejar, no estoy acelerada en los siguientes 18 años tal vez,
Pero bueno, al final son decisiones que tomar. Yo tengo la bendición que constantemente me buscan mamitas solteras y entonces yo entiendo que ahí fue mi propósito. No fue en mis 2 meses de embarazo, no fue en mi encuentro, no fue en muchos días y noches de lloro, de qué hago con estas situaciones y demás, sino cuando yo puedo firme hoy decirle, mira, tómate un espacio y toma decisiones correctas. Jamás casarse con el papá de mi hijo solo porque es el papá de mi hijo es una opción. Cuando yo me fui a la iglesia y yo sabía que iba a ser mi último día ahí, cuando yo iba saliendo por las puertas, yo escuché a Jesús, que Él me dijo, algún día tú vas a tener que subirte en ese altar a pedirle perdón a todos. Wow. Así como yo me subí en la cruz y me avergoncé. Y me avergoncé desnudo. Un momento de vergüenza me dio una vida de gloria. Y cuando Él me dijo eso, yo le dije, nunca voy a hacer eso, jamás. Al pasar de los meses, yo deseaba que alguien me dijera, súbase en la cruz. Y fue esa oportunidad. Gracias a Dios, el apóstol también había preparado el momento justo. Era para una cumbre de discípulos, era para el tiempo de aniversario, era. Se llamaba el año de la revancha. Y cuando me dice, profeta, hoy en la tarde, 5 de la tarde, vamos a la iglesia. Yo dije, sí, porque estoy desesperado. Quiero quitarme esta vergüenza que tengo pintada en la cara. Era demasiada destrucción y mal que había hecho. Cuando llegamos a la iglesia, olía a mi casa. Olía a casa. Pero me sentía como un extraño. Y cuando se me dio la oportunidad y se me llamó al altar, podía ver a Jesús recibiéndome, diciéndome, te dije que te ibas a tener que subir aquí. Ya te estaba esperando. Y cuando yo subo ahí, me da el micrófono, genuinamente puedo por fin avergonzarme a lo sumo y pedir perdón. Perdónenme porque fui un mal hermano. Perdónenme porque hice lo que no tenía que hacer. Perdónenme porque no fui un ejemplo para ustedes. Y a partir de ahí volví de nuevo a casa. Vi celebrando a mi papá, aleluya, celebrando a mi mamá, celebrando la llegada de su hijo, por el que habían estado orando tanto. El problema es que a veces le hemos dado vuelta. Le doy más valor al fondo, que si no es con corbata, que si no son las canciones, perdón, le doy más valor a la forma, que si no es el corbata, que si no es el jeans, que si no son las tenis, o que si no son las canciones modernas o las canciones antiguas, independientemente, porque nos podemos ir a los dos extremos. Claro. Que si no hay pantalla, que si no hay luces, cuando realmente es Jesucristo. O sea, yo pongo a Jesús, mi doctrina, mi fe, la salvación, nadie va al Padre si no es por Él. Estoy lleno del Espíritu Santo, en su nombre hacemos milagros. La forma la adaptamos, pero el fondo es una adopción. De hecho, nosotros fuimos adoptados como hijos de Dios, no adaptados a ser hijos de Dios. Pero como hijos de Dios nos adaptamos a este mundo. Claro. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice que nuestra batalla no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad y gobernadores de este siglo. Les hago una pregunta a ambos. Los espíritus o la batalla espiritual que enfrentamos hoy, en fondo a la que Pablo enfrentó, es la misma. Sí, en forma no es la misma. Ayer lo decías vos en una reunión de liderazgo y me gustó mucho eso. Vos decías que antes era pornografía, antes era masturbación, ahora es ateísmo, ahora es relatividad, mismo fondo, espiritual, ataque, diferente forma. Quiere decir que el diablo ha evolucionado en su forma de atacar a la humanidad, mas sigue teniendo el mismo fondo.
llevarlos al infierno, traerlos a maldición, destruir los hogares, destruir sueños, atacar ministerios, pero en forma diferente. Que nosotros podemos cometer errores, pero que la pérdida no nos pierda. Porque muchas veces terminamos perdidos en la pérdida. Este muchacho se perdió en la pérdida. En el momento en que él gastó todo y se quedó sin nada, ¿qué debió haber hecho? Regresar a casa. Cuando dice volviendo en sí, se encontró. Y es una de las cosas que nos tenemos que cuidar. No nos perdamos en las pérdidas. Porque si tú te pierdes en la pérdida, lo perdiste todo. Pero si perdiste la familia, perdiste el negocio, perdiste un trabajo, perdiste un proyecto, perdiste un dinero, si no te perdés, vas a volver a poder recuperar o hacer lo mismo o algo mejor que lo que habías perdido. Creo que el trabajo de Jesús con sus discípulos fue muy mental, fue muy de cambiar conceptos. Y eso fue lo disruptivo que nosotros empezamos a ver en él. O sea, yo creo que lo que retrasa el ministerio de cualquier persona es que no deja que Dios trabaje con su manera de pensar. Porque llegamos a Dios, no sé a qué años, 10 años, 20 años, 30 años, entre más le tarde a Dios, más conceptos tenemos y después queremos usar los conceptos que el mundo nos enseñó para establecer el reino de los cielos y no funciona. Los dos queríamos formar una familia. Ahora, el matrimonio es lo que yo le ofrezco a Dios. O sea, Dios me hizo para servir. Buenísimo. Mi matrimonio se lo ofrezco a Dios. Excelente. Entonces, ¿qué le estoy presentando a Dios? Entonces, todos los que se casan y están sirviéndole al Señor, recuerden que el matrimonio se lo ofreces. Sí hay diferencias, es lo normal de un matrimonio. Dos personas viviendo juntas bajo un mismo techo, diferentes, ¿verdad? Pero tienen un mismo Dios. Ahora juntos. Antes solteros le ofrecíamos a Dios nuestra vida, ¿verdad? Pero de casados ahora le ofrecemos no solo nuestra vida, sino le ofrecemos nuestro matrimonio. Entonces, es lo más hermoso ahora el tener acuerdos juntos en el matrimonio para tomar decisiones y todo, pero también tenemos la bendición de tomar acuerdos en el servicio. No podemos confundir una cosa con la otra. Ambas son dos cosas que le ofrecemos a Dios. Por eso creo que hay una situación en los matrimonios que a veces por tener diferencias en su matrimonio dejan de servirle al Señor. No, el matrimonio, o sea, ahora juntos le servimos, se lo ofrecemos a Dios y tenemos que resolverlo. ¿Vale? Entonces creo que es algo que los matrimonios deben de trabajar. Y me parece un grave error que por no resolver conflictos en el matrimonio dejen de servirle a Dios, cuando servirle a Dios es la recompensa de haberle, como dice mi esposa, haberle ofrecido ese matrimonio. Entonces, es lejos de, por no llegar a conflictos, dejar de servir, es que como tenemos la bendición de servir, estos conflictos los tenemos que resolver, porque al final no estamos protegiendo el servicio, estamos protegiendo el matrimonio, que es la razón de estar juntos. Fundamento de estar juntos es el matrimonio. Y como la razón de estar juntos es el matrimonio, le ofrecemos el matrimonio al Señor para servir. Tengamos mucha madurez, el carácter y lleguemos a acuerdos para saber con quién estoy tratando, con qué persona, con mi esposo, con mi papá, con mi mamá, con mi jefe, con mi pastor, saber con quién y buscar los lugares correctos para poder conversar. Y sobre todo, estamos edificando la iglesia de Jesús. A veces nuestros pensamientos nos hacen malas jugadas y mucho de eso corrompe muchas relaciones. Entonces me encanta la Biblia porque dice, somos sus pensamientos a los pensamientos de Cristo. Primero tengo que encontrarme quién soy yo como identidad para ya luego asumir un manto pastoral. Entonces, eso también les hemos enseñado. Primero encuéntrate, primero mira quién eres tú en Jesús como hijo de Dios, los dones y talentos que Él te ha dado, y ya luego vas a asumir el de mañana la responsabilidad de ser un líder, tal vez no un pastor, pero sí un líder fuerte en la iglesia, o un pastor de una sede, o el pastor general, o el pastor de una red. Pero primero verse ellos, encontrarse primero y ya luego ver la parte ministerial. Entonces, si no tienen claro la identidad, la ministerial en cualquier momento se cae. A quien le des una posición importante, también le estás dando un arma para herirte. Porque estás metiéndolo en la parte más vulnerable que tienes, que es el corazón.
Entonces, ¿quiénes normalmente pones ahí en lugares importantes? A papá, a mamá, a los hijos, a la esposa, si tienes mucho aprecio al pastor, al jefe, al mejor amigo, mejor amiga, y ahí un socio, alguien que nunca esperarías que te lastime, esa es la persona que va a profundizar una herida que te haga. Entonces ahí viene lo otro. No es responsabilidad de quien me hirió sanarme, es mi propia responsabilidad. Y a veces tendemos a responsabilizar al que me hirió y fantaseamos con el momento en donde venga a sanarme porque no queremos perdonarlo. Lo que queremos es verlo sufrir desde lo que yo estoy sufriendo. Entonces, ahí quiero es donde... compartirle mi dolor. Exacto. Yo quiero que sienta lo que yo estoy sintiendo o lo que me ocasionó. Ese dolor que me ocasionó, yo quiero que lo tengas, pero yo no estoy buscando mi sanidad. Y entonces ahí es donde el dolor todo lo distorsiona, apóstol. Y es importante que todos sepamos esto. Si no manejamos bien el dolor, voy a distorsionar absolutamente todo. Si el dolor de la rodilla tú no lo tratas bien, vas a distorsionar el deporte del tenis. Y cuando yo te pregunte, apóstol, ¿me recomienda jugar tenis, practicarlo? No, porque es de alto impacto en la rodilla, te vas a lastimar. Lo mismo pasa con el servicio. ¿Me recomienda servir? No, vea lo que me pasó. Porque el dolor distorsiona todo. ¿Me recomiendas casarme? ¿Vieras que quiero? No te recomiendo casarme. Vea lo que me pasó a mí. Me entregué y vea cómo Hablas mal de lo que te causó dolor solo porque no has sanado. Todo lo distorsionas. Entonces, sin que nos demos cuenta, apóstol, ubicamos el dolor en una posición tan importante que nos hace tomar decisiones en la vida desde el dolor. Todo lo que se planifica, eso es también lo que Dios puede ordenar y lo que Dios puede multiplicar. Entonces no simplemente, como vos decías, es tanto tiempo, sino, ok, ya sabemos que los sábados tenemos un poco de tiempo libre, entonces ahí podemos salir. Y no es las 5 horas, 6 horas, 4 horas, puede ser 1 hora y media, unas 2 horas, pero el tiempo de calidad que nos brindamos, hace que la relación esté como esté, una relación solidificada, fundamentada, con bases fuertes. El problema de muchos, y me incluyo en ciertas áreas, y todos los que nos están viendo, es que uno argumenta cosas que uno no hace hoy porque alguien no hace algo. No, es que yo no le hablo a mi papá porque él no me habla a mí. No, es que yo no hago aquello porque aquel no hace aquello. Entonces, nuestra vida se estanca en áreas que ni tan siquiera son porque uno no puede, sino porque argumentamos en otros. ¿Por qué le llamo despertar de fe y sabiduría? Porque el hombre que no ocupa su lugar está adormecido. La Biblia dice que cuando estamos dormidos es como si estuviéramos muertos. La diferencia es que el muerto no tiene reacción, el dormido sí. Y Dios me habló de despertar de fe y sabiduría porque hay hombres que están a punto de pasar de muerte, de dormir a muerte. ¿Qué es de dormir a muerte? Que cuando quieran tener reacción ya no hay tiempo. Ya no me dio tiempo a salvar el matrimonio. Voy, ya es demasiado tarde. El despertar es en tiempo. Dice la Biblia que Dios hace a Adán y Adán estaba dormido, muerto. Cuando sopló, despertó. Es el soplo de Dios el que entra, que te despierta. Es algo que viene del cielo. Es algo de Dios al hombre lo que te despierta. Luego Dios lo hace dormir y cuando despierta tenía a Eva. Después de que tú tienes un despertar de Dios, ves algo diferente, ves algo nuevo. Por eso le llamo un despertar, porque fue lo que Dios me habló, un despertar de fe y sabiduría. Es que los hombres van a decir, wow, yo no había visto lo buena que es mi esposa. No me he dado cuenta lo bueno que soy yo. ¿Y por qué va a venir ese despertar? Por el soplo de Dios. Y lo que nosotros no entendemos es que Dios no necesita defensores, porque Él es. O sea, Él es el dueño. Él lo que necesita de gente que no tenga miedo de decir lo que Él dice. Pero Él va a seguir siendo. ¿Vos crees que lo que ha pasado, eso que decís, ha sido por lo que ellos han dicho? Por lo tanto, que este tipo de movimientos culturales dicen, o por lo tanto que callamos lo que deberían de decir los hijos de Dios. Para mí, el silencio. Y Gandhi, que no tiene nada que ver con nosotros, decía, lo más atroz
de las cosas malas es el silencio de la gente buena. ¿Qué deberíamos de hacer, Jonathan? Movernos, Hablarnos como a comunicador. activarnos, dejar de tener miedo. Yo es algo que he tratado de siempre decírselo a cualquier persona. Uno no tiene que ser el mejor predicador del mundo para empezar. Uno no tiene que ser el mejor en redes sociales ni tener una audiencia de 30,000. Vea qué tremendo esto. Hay videos que la gente saca y le llegan a 5,000 personas y dicen, no hombre, no tuvo tanto pegue. Esa fue la primera prédica de Pedro. Y nosotros nos ponemos en cosas porque las redes nos han magnificado los números a tal punto que empezamos a ver poco lo mucho que estamos haciendo. Entonces tenemos que hacer, tenemos que sacar y tenemos que involucrarnos. El cristiano tiene que involucrarse y tiene que hablar de sus temas sin temor. ¿Sabes qué es lo que a mí más me duele de esta generación en la que estamos? El miedo a decir soy cristiano. Claro. He estado en una reunión de alto nivel que hemos estado manteniendo para temas del país. Y una persona ahí en un puesto de eminencia decidió dar un paso al frente y decir yo soy cristiano. De hecho, toda la mesa en la que él estaba se quedaron todos así como, yo estoy cristiano y yo estoy con ustedes en lo que ustedes están haciendo. Era de aplaudirlo, Jonathan. Pero vea lo curioso, cómo a estas alturas vamos a aplaudirle, aunque yo se lo aplaudo, a un cristiano que diga que es cristiano. Claro. Ayer usabas el ejemplo buenísimo en la cumbre, de cuando a Pedro lo metieron y le dijeron, sigue usted. Eso vivía la iglesia primitiva y hoy nos da miedo en una mesa aceptar que somos cristianos. Si algo está mal, no hay que dejar de hacerlo, hay que hacerlo bien para poderlo sanar. Sí, apóstol, yo creo que el estar cerca no es sinónimo de estar conectado. Sí es. Hay gente que está cerca. Perdón, Judas Ajá. le dio un beso a Jesús. Salve maestro, cuando Jesús lo llamaba hijitos. Entonces estar cerca no está conectado muy bien. Sí, y hay gente que cree que estoy cerca, me siento cerca, pero realmente no tiene una actitud de hijo. Yo siempre le he pedido a Dios, ayúdame a tener la actitud de mi corazón de hija, Wow. porque no solo decirlo, es hablarlo. Y por eso yo le tocaba el tema del hijo pródigo, porque una de las cosas que Dios me habló mucho ahí es que ambos se distorsionaron en su paternidad. Uno, porque salió y se fue, y creyó que sin su papá podía, pero el otro estaba en casa y se le olvidó que también ahí estaba su papá para él. Entonces Dios me hablaba mucho en esa parte. Y apóstol, y algo que Dios me habló es que cuando el padre se alegra porque su hijo vuelve, él dijo, este era mi hijo que estaba muerto. Entonces eso me hace a mí ver que la falta de un padre hace que mueran un montón de cosas en la vida de uno. Así es. Usted decía ahora, hay una paternidad espiritual me conecta con el diseño de Dios en mi vida. Así es. Cuando yo me desconecto de eso o creo estar cerca, pero en la actitud del corazón no estoy cerca, Dios no puede cumplir ese propósito en mí o ese diseño. Entonces, como yo tengo que entender la necesidad, por eso empecé diciendo, hoy hay una responsabilidad muy grande en el papá espiritual, a guiar y a formar un hijo. Apóstol, se me acercó una persona, un familiar, quien se había divorciado hace algunos años, estaba cerrado en cuanto al amor y decide, años después, abrirse al amor, volverse a casar y se compromete. Y me cuenta para darme la buena noticia, yo me alegro y demás. Y Dios me dice, dile que llegó el tiempo de la restitución, pero que trabaje en la restauración. Porque si no estás restaurada, era una mujer, vas a perder lo restituido, ¿verdad? Entonces, inmediatamente le puse el ejemplo de lo que Jesús habló del hombre que construye en la arena y el que construye en la roca. A ambos les vinieron las crisis, los problemas, las tormentas. El que construyó en la arena dice que vino a hacer grande su pérdida y vino a una ruina mayor. Si esta persona no aprende a restaurar los principios, la perspectiva con que iba a construir nuevamente, no importa si Dios le restituye, vuelve a construir en arena y se vuelve a destruir. Entonces, yo creo que es eso, es aprender de la pérdida, restaurarme para decirle a Dios, yo creo que tú me vas a restituir. Lo perdí o alguien provocó que yo lo perdiera, pero yo voy a prepararme para la restitución. Así que la creo, la celebro, no sé cuándo, no sé cómo, no sé dónde, no sé por dónde, pero yo voy a trabajar en algo, por lo que estoy creyendo, me voy a restaurar. Siempre fuimos muy amigos nosotros, hasta el día de hoy siempre fuimos siendo amigos, pero yo no sabía ser esposa y siempre en casa yo tenía una demanda de mi esposo, precisamente como mujer y como esposa, pero yo no le daba la importancia porque en mi mundo todo estaba perfecto.
era el mundo color de rosa, como se decía, ¿verdad? Bueno, yo estaba en ese momento igual, en un puesto en el banco todavía, en el banco que trabajaba. Mi esposo en la iglesia ya sirviéndole a Dios, los dos, con un pastorado, todo bien, entre comillas, ¿verdad? Todo bien. Y en mi mundo no era como catastrófico, no se habían encendido las alarmas que mi esposo siempre me hacía notar, porque también quiero aclarar, mi esposo siempre sí me hacía notar alarmas. ¿Cómo era esa relación? ¿Cómo era en ese momento? Precisamente eran reclamos, eran demandas de él hacia mi persona. Yo no le daba la importancia, como le decía, porque para mí estaba tan ocupada construyendo algo que según yo estábamos construyendo juntos, ¿verdad? Y era el mundo perfecto y eso eran como detallitos, como, qué majaderías. Hablemoslo así, ¿verdad? Eran como majaderías, ay, qué majadero con eso. Pero estamos bien, pero usted sabe que lo amo, pero usted sabe que aquí estoy, estamos construyendo y tenemos metas ideales y vamos juntos, sigamos trabajando. Porque siempre, también en mí, por mi personalidad, soy una persona que pone metas, objetivos y busca cómo alcanzarlas y me enfoco tanto en eso que a veces, ¿verdad? En ese momento ya aprendí, en ese momento descuidaba lo demás y minimizaba, exacto. Para mí no era importante lo que para él era importante. ¿La iglesia de hoy cree en las visiones? Sí. ¿Cree en los sueños? Sí, señor. ¿Cree en la profecía? Sí. ¿Por qué? Porque fue el cumplimiento de esta profecía, de esta palabra, del derramamiento del Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Entonces, si yo creo el verso 17 y creo el verso 18, la pregunta que les hago a ustedes es, y te hago a ti, me hago a mí, ¿por qué no voy a creer el verso 19? Si el verso 19 tiene que ver con el 18 y el 17. El 17 habla de derramamiento del Espíritu sobre la carne, sobre los hijos y sobre las hijas para que profeticen, sueñen y tengan visiones. El 18 habla sobre los siervos y las siervas para que profeticen. Gloria a Dios, yo creo en eso, tú lo crees, amén. Ok, si me dices que crees el 17 y crees el 18, ¿por qué no crees el 19? Lee el 19. Digo el 19. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. ¿Y qué? Y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Yo la gente me pregunta, ¿usted cómo hace? A veces doy consejerías o muchos jóvenes de pronto a veces me preguntan, pastora, pero ¿usted cómo dejó todo? ¿Cómo fue tan fácil para usted? ¿Cómo no recayó? Porque yo hasta el día de hoy nunca caí. Yo no he dado un paso para atrás ni siquiera en un pensamiento, de nada. Y yo les decía, es que tienes que amar a Jesús. Tienes que amarlo de verdad y cuando uno ama de verdad uno está dispuesto a darse, a realmente a morir a lo que yo deseo. Siempre he dicho que Dios no une deseos, Dios une propósitos y yo creo que cuando llegué a la visión me uní a un propósito, no a un deseo de mi corazón, porque a veces llegamos a la iglesia a buscar lo que deseo. Deseo paz, deseo sanidad, deseo que Dios me dé un esposo, deseo, pero ese es el deseo mío, pero el propósito, ¿cuál es? Entonces yo le digo a la gente, la pasión nunca va a morir cuando tú realmente sabes que eres su hija. ¿Y quién es Jesús en ti? ¿Cuánto dispuesto esté uno a amarlo? Yo entregué todo al inicio y lo sigo entregando, pero no me dolió el proceso. ¿Por qué? Porque yo estaba disfrutando el amar, no el dar.